Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Desierto, el podcast más fresco. Demasiado fresco. Sí, como ya habrán visto, pues ya tenemos aquí un invitado especial, ¿verdad? Probablemente los estén viendo y digan, ¿quién es ese muchachón? Ya está casado, chicas, lo siento, hermanitas, lo siento para todos ustedes. Pero sí, primero que nada quisiera empezar por disculparnos y por hacer el comentario obvio de que no estuvimos la semana pasada, pero pues, ¿qué importa? El otro comentario obvio es que me pinté el cabello también. ¿Qué? ¿Pero Sí, pues así, Ari, como en la iglesia, ¿sabes? Hay diversidad, Cuando hay muchas cosas, pues yo traigo el pintor de cabello, ¿sabes? Tenemos un invitado. Tenemos un invitado, exactamente. Pero quiero empezar preguntándole a mi fiel y presentando a mi fiel escudero, a mi fiel compañero, compatriota de los cielos, hasta arriba. Amén. Arada Ibarak. ¿Cómo estás, Ari? Bien. Me encuentro... Iba a decir hasta ahí, pero dije, no. Me encuentro potente, me encuentro fresco, de hecho. Fresco. Sí, fíjate que a comparación de otros días en los que estamos más acalorados. Hoy hace frío. Sí, hoy tenemos el estudio lleno, por cierto. Aquí tenemos está lleno aquí. Producción. Tenemos a toda la congregación, aquí tenemos producción. Sí. Pero bueno, ahora que hay más personas aquí. Ok, pues a raíz de que ahora somos más personas, hay una variedad de personalidades en esta mesa, por cierto, pues quisiera hablar sobre eso, quisiera empezar hablando sobre las diferentes personas que se encuentran dentro de una congregación, dentro de la Biblia, que la Biblia nos menciona infinidad de personalidades. Tenemos desde reyes hasta pescadores, hasta carpinteros. El mismo Jesús era carpintero de profesión, de cuna, pero rey de los cielos, ¿no? Entonces quisiera empezar a hablar sobre esa amalgama de variedad en la iglesia, que en la iglesia podemos encontrar desde una persona profesionista con doctorado y maestría y lo que sea, hasta una persona que es albañil o que se dedica al ama de casa, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, tenemos a nuestro invitado que ahorita se va a presentar, y hablan de haber visto, pues está aquí presente a mi lado, ¿verdad? Y pues quisiera empezar a hablar sobre esta profesión que es un poco controversial dentro del mundo espiritual, del ámbito de la iglesia, ¿verdad? Que pues es la psicología. La psicología. Ahí va. Y pues nuestro invitado aquí presente es nuestro compañero, hermano en Cristo, hermano compatriota celestial. Y compañero del altar también. Y compañero del altar, ya que también es músico, hermanos. Ahí lo pueden ver en el Templo Emanuel, que próximamente se estará subiendo algunos cantos especiales. Disponible para bodas y bautizos. Está bien, y pues ya deje de hablar tanto y presentemos aquí que se presenta nuestro buen compañero, hermano en Cristo, Aarón. Hola. Trae el mismo espíritu, ¿no? Ya sé. Vengo modo Ari. ¿Dónde en la iglesia? Hola, mi nombre es Rubén Aarón Soledad. Y pues como bien aquí dicen mis hermanitos, es un gusto aquí estar presente con ellos en ese podcast. Yo los he estado viendo y me ha estado gustando mucho sus videos. Claro. Spotify también. Y pues miren, ahora tengo el privilegio de estar aquí con ellos y tocar un tema muy interesante que por cierto a mí me gusta. Por algo también estudié la carrera de psicología, en este caso en la área de la organizacional. Y pues me invitaron especial para tocar unos temas intrigantes que incluso yo tuve también mis dudas en el momento de estudiarlos. Pero queremos explicarlos un poquito más a fondo aquí con Sí, así es. A ver, pero bueno, primero que nada, gracias Aaron por primeramente aceptar la invitación de estar con nosotros, de estar en estas instalaciones del Estudio 12. De esta cabina del Estudio 12 del Templo Emanuel, ya te lo sabes. Pero bueno, la psicología, como nos comenta aquí el hermano Aarón, vamos a empezar a hablar sobre ella. Y pues el hermano Aarón aquí, nuestro compatriota celestial, pues estudió psicología y quisiera primero poner la pregunta en la mesa de Ari, para ti, ¿qué es la psicología? Alguien como tú y como yo que realmente pues, no conocemos el área de la psicología, para ti, ¿qué es la psicología? ¿Cómo lo ves? ¿Qué rollo? Que somos neófitos. Neófitos, para un neófito como yo. La psicología es pues el estudio de la mente, ¿no? Y así como toda ciencia es buena porque nos ayuda a responder las preguntas, las dudas que tenemos, ¿verdad? Y no por eso mucha gente cree que la ciencia y Dios están peleados. Sí. Bueno, pues no es cierto, ¿sabes? Realmente si lo piensas, como Dios creó el mundo, pues con ciencia, ¿sabes? Pues entonces, sí. Ajá. No, ciencia. ¿Cómo sí? Conciencia. Conciencia, consciente. Science. Bueno, pues yo
pues creo que el concepto general de psicólogo, no sé, ahorita me vas a desmentir, es el loquero, ¿no? El típico que, pues estoy loco, pues voy a ir al psicólogo, ¿no? Y a lo mejor actualmente ha ido cambiando esa interpretación en el coloquial, pero quiero que nos digas tú, ¿qué es la psicología? Ya hablando de un psicólogo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Sí? Bueno, justamente como dijo Ari, para no meternos en tantos rollos, en realidad sí es cierto lo que dijo él, psico, que proviene del griego, antes viene basado desde la filosofía, se mencionaba como el alma. El estudio, o sea, logía es el estudio del alma. Pero después se vino cambiando a la mente, ya que entendieron que ya no se metieron en temas tanto filosóficos, sino más a pruebas de la ciencia, o sea, más concisos, más lógicos. Ahí fue cuando se enfocó entonces en el estudio, y ahora últimamente ya se le conoce como es una ciencia nueva a comparación de otras. O sea, viene evolucionando y viene cambiando, va cambiando unos aspectos del estudio, pero prácticamente viene siendo eso, el estudio ese de la ciencia. El estudio del alma, primero decías, ¿verdad? Qué interesante cuando me comentas esto, ¿verdad? Referente a qué es el estudio del alma, se me hizo primero sorprendente y como que, caray, ¿verdad? De que cómo esta rama que ahorita está tan distanciada de Dios, por así decirlo, antes se dedicaba a estudiar el alma. Y en las escrituras leemos que pues la Biblia es clara para instruir y para redimir sobre todo el alma y el espíritu, ¿verdad? Y cómo esta ciencia que actualmente la vemos hasta con rechazo a la creencia y a la fe, pues estudia, en sus orígenes era estudiar el alma, ¿verdad? No sé qué puedas comentar tú, Ari, al respecto, referente al concepto de psicología, si cambió o concuerda, pues sí concordaba con lo tuyo, ¿verdad? Sí, yo creo que el problema que como dices, que primero se decía que estudiaba el alma y después, pues ahora se le dice la mente y no, el alma no existe, ¿no? Sí. Creo que pues el problema, y lo vamos a hablar aquí, es que como el hombre poco a poco tuerce las cosas a su conveniencia, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciencia, decía al principio, ¿no? Que mucha gente dice que la ciencia y Dios están peleados. Ajá. Cuando en realidad, si lo piensas, la ciencia nos ayuda a comprobar la existencia de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, si la fuerza de gravedad fuera mayor, el universo pues colapsaría como una pelota, ¿sabes? Y si fuera menor, todo el mundo volaría, ¿no? Entonces, el hecho de la exactitud del mundo, de que el mundo sea tan exacto, nos ayuda a concluir que hay un creador, ¿no? Y de la misma manera, la psicología nos ayuda a comprobar que hay algo más dentro de nosotros, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Fíjate, ya que antes de darle lugar aquí otra vez a Aarón, como decías, ¿verdad? Las mismas leyes que están en nuestro universo o en esta tierra nos confirman que la ciencia y Dios, por algo la Biblia dice que de la boca de Dios viene la ciencia, ¿verdad? Y que por ende las leyes que rigen nuestra naturaleza o nuestra vida, nos comprueban la existencia de Dios. Y antes de continuar esto, quisiera preguntaros, yo sé que Ari está estudiando, yo estudié mi carrera en la licenciatura en tecnología educativa, Brandon que está aquí, que es hermano de Aarón, saludos para Brandon, estudió mercadotecnia, Eloísa que es mi novia, pues estudió también licenciatura en tecnología educativa. Y quisiera saber primero qué tan malo es estudiar esta licenciatura, Aarón, ya que tú estudiaste psicología, pues me gustaría saber tu opinión acerca de, para empezar, tus miedos al inicio de que, caray, voy a ser ateo, o no sé, ¿verdad? Vas a decir de que, pues, no la recomiendas, ¿verdad? Tu perspectiva acerca de estudiar esta licenciatura. Bueno, pues primeramente sí es cierto, hay mucha controversia, hay muchos detallitos, pues simplemente con el simple hecho de no conocer esa ciencia, yo en especial no pensaba estudiarla. Yo, mi profesión que yo quisiera era criminología, me encantaba mucho la criminología. Sí, eso es más controversial, Aaron. Sí, pero me llamaba muchísimo la atención. Pero en ese tiempo hubo ciertos detallitos en nuestra ciudad, en los cuales me hicieron arrepentirme de ese tipo de estudios. Sí. Entonces, empecé a ver la psicología. Me fijé y dije, wow. No tiene matemáticas. No, sí tiene. Como cualquier otro. No tiene matemáticas. Bueno, pues empecé a estudiarlo primeramente porque fue algo que me llamó la atención. El hecho de conocer la mente humana, el hecho de entender palabras raras en las cuales uno miraba y no entendía, no comprendía. Eso me empezó a jalar un poco. Me empezó a llamar la atención. Pero sí es cierto, hay mucha controversia. Porque muchas corrientes de la psicología
de las que lleva no están de acuerdo a la palabra. Eso es muy cierto. Prácticamente la psicología no tiene nada que ver, a pesar de que, como lo mencionas, es porque habla del alma, debería ser más específico. No, ahora ya no, ahora es un poco más científico. Si no está comprobado o no lo pueden comprobar, pues entonces no lo aplican. Y Dios nada tiene que ver en ese aspecto con ellos. Pues esas corrientes son muy humanistas. Eso sí es algo interesante a ver, muy humanistas. Y prácticamente uno dice, pues entonces, ¿por qué estudiaste eso? Sí, pero en realidad yo comprendo que la ciencia en específico, del momento en el que uno va a la primaria a estudiar, hay cosas que ni siquiera es por parte de la Biblia, y aún así tuve que aprenderlas. Exactamente. Al igual que es como la teoría de la evolución, o sea, todos esos temas... Sí, o sea, esos temas que me inculcaron desde niño en la primaria, en la secundaria y ahí en adelante, yo me agarré pensando, bueno, a pesar de que hay cosas que no me benefician en la escuela como cristiano, las tuve que aprender, aunque sea para el momento, para la calificación, pero hay cosas que me ayudaron, ¿no? Y aprendí a leer. No hubiera aprendido a leer la Biblia si ni siquiera hubiera aprendido a leer. Exactamente. A escribir, o sea, todas esas cosas muy importantes para nuestro crecimiento, tanto sociable como espiritual también. Así es. Entonces yo digo, la psicología tendrá que ver algo importante que enseñarme. Entonces, me animé. Simplemente me animé. Dijo el otro. Y pues miren, ese es uno de los temas por los cuales me animé a estudiar. Exactamente. Vaya. Bueno, Ari. Ok, pues se me hace interesante que dices que en la escuela aprendiste cosas que pues la verdad no te iban a ayudar como cristiano, pero de igual manera pues aprendiste cosas que sí te ayudaron, ¿no? Por ejemplo, tú predicas y vemos cómo al momento de predicar relacionas muchas cosas con tu carrera, que es la psicología. Y se me hace muy interesante porque, por ejemplo, yo estoy estudiando para tecnología educativa igual que Jaciel, para ser maestro, y pues justamente me pusieron a dar clases. Entonces, eso se me hace como interesante, cómo cada uno puede usar los conocimientos de su carrera o diferentes conocimientos que sabe para la obra de Dios. Y de igual manera, por ejemplo, un ejemplo bíblico que podemos ver es que David era un pastor de ovejas. Podemos leer en los Salmos cómo la manera en la que explicaba su relación con Dios era pues un pastor y su ovejita, ¿no? Sí. Y entonces se me hace interesante cómo esas herramientas, cómo esos conocimientos pueden sernos útiles para facilitar el mensaje, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, como tú lo decías y como Aaron lo decía, que pues al principio era como que, rayos, pues ¿por qué voy a estudiar esto, verdad? Sí, usualmente se trata de que, no, los psicólogos son ateos, etcétera, ¿verdad? Y pues como dices tú, primero que nada, en la primaria simplemente te enseñan a sumar, restar, escribir y todas esas cosas te ayudan a desarrollarte como persona, ¿verdad? Y esos conocimientos, como a tú lo sumabas, Ari, son herramientas al final de cuentas que te ayudan a desarrollarte tanto como persona como espiritualmente. Mencionabas a David, que pues al ser pastor de ovejas termina siendo el pastor de una nación, por así decirlo, literal, pues era el rey, ¿verdad? Otro ejemplo son los apóstoles, que pues había unos que eran pescadores, que andaban haciendo sus rollos. Lucas, si mal no recuerdo, era doctor. Médico, no doctor de algún estudio, sino que era médico, y pues a lo mejor por eso las cartas que escribió se miraban medio raras, por la letra. Escribía raro. Para hacer la traducción fue un rollo. Sí, pues me dije, no sé qué estoy diciendo. No, pues, o sea, lo que trato de decir es que cada quien usó su conocimiento en su área, por eso Jesús le decía a los pescadores, ya no serán pescadores de hombres, sino que serán pescadores de peces, sino que ahora serán pescadores de hombres. Y pues cómo hacen la relación de ese conocimiento al ámbito espiritual, ¿sí me explico? Lo cual se me hace fantástico, como dices tú, desarrollarnos en una vida espiritual, Pero quisiera hacer la pregunta un poquito más interesante, un poquito más picante. Y es que, como Aaron decía, hay varios conocimientos que nos ayudan a crecer, pero ¿qué conocimientos, en tu caso, de tu rama de psicología, dices tú, estos conocimientos, si alguien a lo mejor no maduro los llegara a tomar, podrían restarle en su ámbito espiritual, o cómo los manejaste tú, en ese aspecto? Bueno, sí hay muchísimos en realidad. Hay muchos temas en los cuales pues yo me agarré como que tambaleando de que lo voy a aprender porque me lo están pidiendo. Pero sí, una de las cosas en las cuales yo noté, y es obvio, al igual que otra ciencia, es que no mencionan el pecado. En cuanto a las personas, por ejemplo, en este caso hay personas que van, con un terapeuta. A terapia, mejor dicho,
y van con un psicólogo y lo primero que le dicen es que tú no tienes el problema, no tienes la culpa de ese problema que tienes. Vamos a buscar el trasfondo de ese problema, porque ellos dicen, es que todas las personas son buenas naturalmente, ¿sí? Bueno. Y dentro de ti está la solución del conflicto de este problema que tienes. Eso es lo que enseña en esencia la psicología sobre nosotros las personas, y obviamente eso está en contra de la palabra. Desde ese momento tú te quedas así como que, bueno, entonces, ¿cómo le va a hacer uno? En mi caso, mi estudio es un poco más enfocado en el área de trabajo, pero a pesar de eso, la psicología en general es la misma, solo que en diferentes áreas, para enfocarse y tener esas herramientas para atender a ellos. Pero sí, una de esas cosas fue esa, el pecado, en el cual dice uno, ellos no lo mencionan y mucho menos uno puede decirlo de que eres el problema, porque lo que tratan es curar a la persona y no traumarla más. Sí, es algo muy controversial, ¿verdad? Y otro en el cual yo veo es el psicoanálisis. Es algo en el cual hay cosas en las que uno no debe de aplicarlos en el área cristiana. Simplemente... ¿Puedes dar un ejemplo de algo que no debes aplicar en el ámbito cristiano? Bueno, algo que no debemos aplicar muy bien es, por ejemplo, ellos me hablan mucho sobre la hipnosis. Hablan mucho sobre el ir atrás a buscar el problema desde tu niñez, desde algún trauma que tuviste, y de ahí vamos a partir, desde ahí vamos a sacar ese problema, cosa que en realidad nosotros no hacemos eso. Muy bien dice la palabra que cualquier cosa o problema que tengamos lo aventemos y nos olvidemos, obviamente, entregárselos a Dios, cosa que acá nosotros dicen, no, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que hacerlo. O sea, hay detalles interesantes. Eso de la hipnosis también es algo que en el aspecto nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? En manipulación y en esas cosas mentales. Pero hay detalles que en el que uno dice, no, eso no deberíamos. Y existe. Mencionabas hace rato el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis para uno que es neófito, que no entiende, verdad? Solo sé que Sigmund Freud es como que el padre, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente el psicoanálisis? Bueno, eso empezó desde casi fue en 1880, en el que le consideran a él el padre del psicoanálisis. Todo empezó en realidad con el concepto de la teoría de consejería. Desde ahí partió. Es cuando ahora uno dice, mira, ¿cómo es que hay cosas en las que uno dice, pues eso suena hasta cristiano? Es sí, escucha. Sí, la teoría de la consejería. Desde ahí proviene el psicoanálisis. Desde eso parte, del querer ayudar en los problemas diarios de las personas. Cualquiera, ya sea familiar, social, laboral, en el que uno le afecta incluso las cosas que hace día a día. Desde ahí partió el psicoanálisis. Solo que ahora vienen metiendo un poco más las corrientes, agregando sus, ¿verdad? Su granito, ¿verdad? Aportando cosas que incluso se van alejando más de lo que en realidad debió haber sido. Al principio, Mencionabas primero que esos conocimientos que a un cristiano a lo mejor no le pueden servir, como el pecado, ¿verdad? Que decías que un psicólogo usualmente tiende a buscar la raíz del problema, y el cristiano, en el cristianismo no, en la vida espiritual te dicen, oye, toda tu carga échala a Cristo, los pies de Cristo, y Él se encargará de aliviar tu espalda, como quien dice, no, quitarte esa mochila, ese peso encima. Ya que estamos tratando este tema, y mencionabas de que hay ramas de la psicología, me gustaría saber si dentro de esas ramas de la psicología hay alguna rama, ya dije muchas veces rama, pero que aporte o que apoye a la vida espiritual, o que sume a la vida espiritual, o que mínimo acepte la existencia de un Dios. No sé, algo referente a ellos. Hay personas psicólogos que han aportado, en especial le llaman corrientes dentro de la psicología, en el cual ellos se enfocan específicamente en una forma de poder atender a su paciente o a su cliente. Dentro de la terapia familiar, que viene siendo esa corriente, hay una en la que se enfoca mucho en cuanto al valor de la persona y la autoestima. Eso suena algo conocido en nosotros, ¿verdad? Exactamente. La corriente viene por Virginia Satir. Esa persona fue la que empezó a meter esa corriente. Y cuando uno analiza su estudio, su forma de trabajar, se da cuenta de que uno puede llegar a utilizar la herramienta o su forma de poder aplicarla más. Hay que tener cuidado,
de no ser demasiado humanista en cuanto a su estudio, en cuanto nosotros sabemos de que nuestro valor proviene de Dios. Amén. Entonces, ya partiendo desde ese punto, uno puede utilizar su forma, su herramienta de ella tratar y uno poderla aplicar hacia la persona, una manera de consejería. En muchas iglesias se ha aplicado mucho lugares de consejería a personas, líderes, consejeros, en los cuales las personas pueden llegar a acudir, y qué mejor que con una persona que tenga un conocimiento más práctico para poder entablar la relación. No digo que sea lo mejor, no digo que sea lo más importante, pero sí se puede llegar a utilizar y aprender herramientas que utiliza uno, los psicólogos, de manera secular. Ok, o sea, tú me estás diciendo que sí se puede llegar a utilizar algunas herramientas que están en psicología en el ámbito espiritual. ¿Algo que quieres aportar, Ingo? Sí, ahorita mencionabas las cosas que como que no te gustaron o que te diste cuenta de que iban un poquito en contra de la palabra. Entonces, yo quiero preguntarte, hacerte la cuestión el día de hoy. ¿Qué herramientas o qué conocimientos, cuando los aprendiste, los abrazaste y dijiste, esto me va a servir para aprender, esto me gusta? Voy a abrir un poquito mi corazón. No, ese tipo de no tanto, espérate, déjale decir. No, voy a explicar un poco más sobre mí. Para poder entenderlo, voy a explicar un poco más sobre mi experiencia. Okay. Yo soy una persona muy tímida. Sí, siempre lo fui desde niño, desde pequeño. Okay. Tenía problemas para poder entablar una relación, para poder platicar. Prácticamente yo vivía muy cerrado. Conforme fui creciendo, sí fui cambiando, pero aún así seguía siendo esa misma persona. Incluso en público yo jamás podría hablar. Entonces yo decía, yo no voy a poder hablar. Cuando empecé a trabajar, de los 18 años, también yo buscaba siempre un trabajo en el cual vivía más encerradito. Okay. Yo estuviera más enfocado más en producir o crear o hacer, y allí nada más. Tratar de no enfocarme en la gente. Cuando empecé a estudiar la psicología, me empezaron a prácticamente obligar a poder tratar personas. Pues sí. Entonces yo... sí, por supuesto. Oh, claro. Entonces empezó un poco a tratar en mí eso. Sí, obviamente yo siempre pues, rogaba a Dios de que quería sacar unas calificaciones y que me ayudara, ¿verdad? Pues sí. Entonces, una de las herramientas que yo voy a decir, y prácticamente es la herramienta principal de la psicología, es el lenguaje. El lenguaje es la herramienta principal de un psicólogo. Okay. Puede uno decir más, entrevistas, en cuanto a experimentos sociales, hacerlo, ¿verdad? Experimentales, pero yo pienso que el lenguaje es la herramienta principal del psicólogo. Okay. Y en el que uno, o al menos yo digo, sí lo aprendí porque todavía soy una persona que me da pena. Todavía. Pues sí, pero he aprendido muchísimo a poder entablar a una persona sin tener ese temor de estar nervioso, de estar intranquilo, de repente como que, no sé, temerle o algo por el estilo. Y poder aplicar mi conocimiento, mi punto de vista hacia las personas. Entonces, algo que sí aprendí muchísimo es eso. En cuanto, por ejemplo, en mis predicaciones... Siempre lo más temeroso en cuanto a uno al explicar la palabra de Dios es lo que va a decir. Sí, que te lo hayas aprendido bien, porque no vayas a cometer un error y ese error puede costarte. Cuidado de que hagamos caer a uno de sus pequeñines, dice Dios. Yo digo, no quiero enseñar algo malo. Por eso hay que estudiar bien. Pero siento que sí me ayudó. El hecho de que me paro enfrente. Y como uno dice, es que tengo nervios. Y yo, no tengo nervios, porque al fin y al cabo son personas y yo quiero ayudar a esas personas. Como psicólogo también lo aprendí. Y no me siento con ese temor en el que, ay, me van a juzgar. No, yo como el estudio profesional que obtuve, sí gané un gran conocimiento a poder entablar. Incluso me decían, oye, explicas muy bien. Mira, tus exposiciones. Y yo, son muy buenas. O sea, Dios. Y fue gracias también a que... me ayudó a aprender lo bueno de este estudio. Esto es algo importante del que yo veo, eso es bueno. Un potencial que te ayudó a desarrollar, ¿verdad?
Ok, fíjate, o sea, creo que los tres, bueno, si no es que creo que todas las personas que estamos aquí tuvimos ese problema al principio de que como que nos da pena, como lo que sea, ¿verdad? Y vemos que el mismo conocimiento, primero que nada Dios, que es el que da el conocimiento, pues nos ha animado a hacer las cosas, a decir, a pararnos, a exponer. Ari está dando clases a los niños de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y pues te va a ayudar también para la vida académica. Pues sí, la verdad es que Dios nos ayuda, Dios nos capacita. ¿Verdad? Por ejemplo, algo que yo pensaba es el privilegio que pues, me ha dado Dios, ¿no? Que nos ha dado a los maestros de la iglesia, porque yo decía, mis calificaciones en la universidad no son las mejores, y sin embargo Dios nos ha puesto como maestros, y no estamos enseñando matemáticas o español, estamos enseñando acerca del libro más maravilloso, del ser más maravilloso. Que digo, no tiene nada malo ser maestro de español o matemáticas, pero pues no hay comparación de enseñarle a los jóvenes a temer a Dios. A temer a Dios, exactamente. Ahora, ya hablamos de la experiencia que tenemos los dos, que tiene Aarón referente al ámbito psicológico, pues verdad, cómo se desarrolló, cómo le ayudó, pero ¿qué nos dice la Biblia referente a la ciencia? ¿Qué nos dice la Biblia referente a esta área del conocimiento que es la psicología? Primero que nada quisiera poner este texto en la mesa que, pues para empezar, no, es la idea primero. La mente es algo muy importante dentro del mundo espiritual, porque sabemos, todos hemos sido atacados espiritualmente por medio de pensamientos. Sabemos que de repente los pensamientos son nuestro peor enemigo. Sabemos que de repente estar pensando en lo que va a pasar y no saber, o sea, al final no tomamos conciencia de que el mañana es de Dios. Y esos pensamientos de lo que va a pasar mañana nos traen vueltos locos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? No sé qué puedas poner tu mano a la mesa referente a qué textos o qué palabras se encuentra dentro de las escrituras que sumen a esta rama de la psicología que es el estudiar de la mente, el cuidar la mente, el instruirla, vaya, cuidarla. Bueno, primeramente voy a explicar un detalle y ya lo había mencionado incluso aquí en la iglesia. Pero sí quisiera explicar aquí un texto en Colosenses. En el capítulo 4, del 4 al 6. Muy bien. Bueno, del 5 al 6, perdón. Saque su Biblia, hermano. Sí. Miren, en la traducción, el lenguaje actual, lo voy a explicar para que sea un poco más clarito, ¿verdad? Mencionan y dicen que usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Este es un texto de nuestro hermanito Pablo. El hermanito del camarada y quiero partir sobre este texto en especial porque quien lo escribió fue una persona súper estudiada. Así es. Es algo que yo quiero resaltar. Es una persona súper estudiada, una persona que hizo grandes cambios y grandes aportaciones para nosotros los cristianos. Los gentiles, que no somos judíos, prácticamente es nuestro apóstol, se podría decir, el que más referente para nosotros podemos guiarnos. No somos judíos, ya que si Pedro nos hubiera dicho algo, nos hubiera dicho, ¡hey, circuncídense! No sé, o no podría decirnos nada porque no somos judíos. Entonces, Pablo. Sí, tú dinos. De hecho, fue él gran persona, incluso se considera él sobre otros de su sanguíneo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues su persona, sanguíneo. Judío, ¿verdad? Entonces, él, al momento de hablar, yo he notado su forma de expresarse, su forma de decir las cosas, y me intriga mucho cómo es que él, obviamente yo sé que fue inspirado por Dios, porque hay un texto donde él menciona de que en Gálatas, en el capítulo 1, del 12 al 20, él menciona de que él no pidió ningún consejo a ninguno de los apóstoles. Dice, yo no lo pedí, fue Jesucristo quien me lo reveló. Todo lo que él sabe fue porque él se lo reveló. Pero también hay que entender esto. Él tenía todos los conocimientos en ese tiempo, los pergaminos y todas las leyes. La ley de su pueblo. Las leyes, él era
muy estricto. Exactamente. En cuanto a conocimiento, él podría decirse que ya era un maestro. Exactamente, el maestro de la ley. Y sobre otras personas, sobre otros, él todavía tenía un poquito más de ventaja, lo menciona él. Sí. Pero aquí es donde yo explico este punto. Él no conocía a Dios completamente. Ah, es cierto. Conocía Bien. toda la palabra, conocía todo, pero no la aplicaba correctamente. Exactamente, la Porque aplicaba bien, incorrectamente. exactamente. Pero ya al momento de conocer a Jesús, ya desde ese momento todo lo que él tenía en su conocimiento lo aplicó. Lo aplica, Y de una exactamente. manera en la que uno se queda, wow, o sea, todo lo que me enseña, todo lo que nos dice, muy interesante. O sea, Ok. podemos aprender muy bien de él, en el que su estudio también fue un factor también importante. Va a decir, uno es que era de la palabra, pero es que en ese tiempo era la ciencia de su, Sí. de su Pues su sí, lugar. era lo que creía, Entonces, exactamente. ahora, como lo mencionó Ari desde el principio, la ciencia es de Dios. Amén. Desde el momento en el que uno está, Adán y Eva estuvieron en el Edén, ¿qué fue lo que comió? Pues sí. El fruto del conocimiento del bien y Y del del mal. mal, exactamente. Entonces, desde el principio la ciencia estaba ya presente. Solo que nosotros como personas empezamos a distorsionar la ciencia Sí. y empezamos a decir, es mi ciencia, no la de Dios. Ese es otro diferente. Exactamente, sí. Y desde entonces ahora ya es una gran diferencia que uno dice, no debes aplicar, y Ciencia bíblicamente de lo Dios, menciona, exactamente. no debemos aplicar la ciencia de la humanidad. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros la cambiamos, la doblamos. Aparentemente La hace torcemos. creer uno de que, sí, es casi igual, mira, es que Ajá. enseñan cosas bonitas. Uno lee los proverbios chinos, los japoneses, y dice, wow, qué bonitas palabras. Y lee de repente nuestros dichos y dice, wow, y eso lo dijo una persona Tan verdad. secular. Exactamente. Y uno dice, wow, hasta aparenta ser el cristianismo. Es que todo proviene de lo mismo, solo que uno es como lo distorsiona y lo Exactamente. hace doblar. Wow, wow. Entonces, ese es un texto que yo digo, wow, o sea, hay que saberle hablar a la gente. Y qué mejor que tener el conocimiento y entenderlos también a Ajá. ellos, porque hay algo importante. Debemos de saber qué es lo que ellos piensan. Y en cuanto a eso, en la ciencia nos dice, ¿sabes qué? Ahora, en el momento secular, vamos para eso a 2 de Timoteo 2.5. Saque su Biblia, hermano. Sí, 2 de Timoteo 2.5. En mi Biblia dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Así es, bien, bien. Algo que debemos entender en este mundo, y yo lo que vengo creyendo, de que nosotros no podemos imponer nuestro credo. Así es. Nosotros no podemos obligar Bien. a la gente. Y es que hay reglas. Dios ya no la dijo en la palabra, Ajá. ya no la menciona. Exactamente. Nosotros que tenemos que hablar, ya sea con nuestro testimonio o a las personas, pero no dice, hey, oblígalo, tienes que decir, estás pecado. Escuché una anécdota. Incircunciso. Sí, escuché una anécdota en la que menciona una persona, incluso está en YouTube, si uno lo busca, encontrará que es alguien de la comunidad, en el que dice, yo estoy trabajando en una empresa de frutas y verduras, un empleado correcto, todo servicial, y llegó una mujer diciéndole, oye, muchachita, ¿sí me puedes por favor ayudar a encontrar tal? Ah, sí, por supuesto, aquí está, pero soy hombre. No, ¿cómo no? No, soy hombre. ¿Estás malo? ¿Qué estás haciendo? Que tú haces pecado. Y empezó a decirle, a gritarle. Disculpe, pues es que es mi forma de pensar. Pues, Ajá. disculpe, porque ahí, aquí está Todo lo que, respeto, aquí está respeto. lo que me encargó. Y que no sé qué. Y le empezó a gritar y la persona pues se enojó. Dijo, Sí, oiga, pues, déjeme, sí. o sea, ok, eso pasó. Ajá. Se fue la persona renegando, ya. Pues no volvió después con otra persona. No sé si era su líder religioso. Pues no empezó a gritar, incluso le aventó un crucifijo y le pegó a la persona. Ok, y ok. le empezaron a agredir, cosa que Sí, después eso se no. metió el sistema de seguridad y los Exactamente. apartó. Aquí a lo que voy es esto. Ya en ese momento esas personas que actúan de manera religiosa están actuando mal. Es que nosotros Sí. no estamos para imponer. Exactamente. Nosotros no estamos Amén. para obligar. Y de aquí en adelante esa persona subió ese video a YouTube y empezó a decir gente religiosa, gente Ajá. fanatizada, y gente esto y gente el otro, Sí, sí, homofóbicos y montones de cosas en las cuales nos Así justifican es. por nuestra mala manera Manera de de actuar. aplicar, exactamente, Aaron, y la eso que palabra. tiene que ver con la psicología. Ay, ¿vale? ay, Sí, ay. así como que te está saliendo mucho el tema. Ah, caray. Sí.
hay que entender muy bien su posición. Ajá. En el estudio, en el momento, y yo sé que ustedes lo están viendo, en el momento de uno estudiar una carrera, en el momento de uno enfocarse más, le van a enseñar también una manera de poder entablar relación con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de gente que cree diferente, exactamente. Ahora, en cuanto a nuestra profesión, hay gente que se enfoca mucho más en la rama de la social o clínica, en la cual ellos tratan directamente con personas. Y obviamente ellos no tratan de imponer tampoco, ellos simplemente ayudan a ver una perspectiva diferente. La psicología lo que enseña es que, ok, yo no voy a enfocarme nomás en ese punto de vista, voy a enfocarme también en el punto de vista del otro. Es que la persona dice que su esposo lo agrede. Él es el machista, ¿no? Hay que entender los dos. Y eso es lo que hay que ver uno. Yo lo que aprendí, yo dije, ok, yo no debo de ser una persona que simplemente deba juzgar todo. Hay que ver y entender bien, al igual que la palabra. Hay que ver y decir, ¿sabes qué? Yo leí este texto. Bueno, ¿pero en qué otro texto menciona para poder corroborar lo que tú me estás diciendo? Exactamente, sí. Entonces, no está mal hacer eso. Al momento de escuchar, bíblicamente menciona, hay que encontrar incluso a los falsos profetas, a los que dicen la palabra y no están bien. Exactamente. Y hay gente que quizás se volvió demasiado religioso porque enseñan cosas que no deberían, y uno debe de aprender a entender y a buscar, oye, ¿es cierto lo que dice o estará malinterpretando? La palabra exactamente. Por eso es bueno conocer las escrituras. Sí. Hay que entender las leyes y las reglas de este mundo y para qué estamos nosotros aquí en la sociedad. Así es. Eso es muy importante y el cual también considero. Y por último, estoy hablando mucho. Bueno, te invitamos. Sí, verdad, bueno, que en Primera Tesalonicenses. Luego que lo invitamos. Nosotros debemos ser un filtro en el cual debemos de explicarle a la gente, aceptar lo bueno y desechar lo malo. Así es como dice. Nosotros debemos de entender en cuanto a nuestros estudios, en cuanto a nuestra forma de vivir, que todo vamos a poder escuchar, pero no todo vamos a aceptar. Entonces hay algo en lo que yo quería enfocarme en eso, y viene siendo eso, de que al momento de escuchar, al momento de uno ver las cosas, simplemente hay que agarrar lo bueno. Exactamente. Entonces son temas en los cuales uno se enfoca en la psicología y digo, wow, o sea, hay cosas buenas que uno puede agarrar, solo es cuestión de escogerlas, ¿verdad? Sí. Es como tú le decías, como le decía el apóstol Pablo, de que escucharlo todo, retener lo bueno. No todo está mal y no todo está bien tampoco. Porque como dices, no podemos caer en lo que Pablo creía. Pablo creía que lo que ellos creían estaba bien. Y agarraban a los cristianos y los arrastraban por todas partes y los llevaban a la cárcel. Pero vemos como tú dices que se topa con Cristo y ahora ese conocimiento que ya tenía lo emplea. ¿Pero para qué? Para alcanzar a los gentiles que somos nosotros. Que gracias a Dios que convirtió a Pablo, nosotros somos pues partícipes de esa gracia, ¿verdad? No sé qué puedes ir comentando, Ari, ya para ir cerrando este video, vaya. Pues muy bien, ahorita decía Aaron que como muchas veces empleamos la palabra mal, ¿no? Por ejemplo, él daba el ejemplo de que esos religiosos les gritaban cosas feas a pues esas personas de cierta comunidad, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que dice en el Nuevo Testamento que cuando Pablo y Silas, si no me equivoco, hablaban acerca de Jesús, los hermanos de las iglesias escudriñaban las escrituras para ver si era cierto. Entonces ellos tenían bien conocida la palabra, ¿no? Y por ejemplo en nuestros tiempos muchas veces nos viene un hermano y dice, dame tu carro, Dios me dijo que me vas a dar tu carro, y nosotros ni escudriñamos la palabra y, sí, ok, eres mi novia. Hay una sierva, entonces sí, ya para ir cerrando, quiero preguntarte, Aaron, ¿qué fortalezas crees tú que debe tener un cristiano para que esos estudios no derriben su fe? ¿Sí me explico? Sí, porque ¿qué tal si hay otro psicólogo viendo y dice, ¿cómo le hizo Aaron? Yo quiero ser como él, ¿sabes? Así que, ¿qué fortalezas crees que, no nada más la psicología, cualquier hermano debe tener para que no cualquier cosa derribe su fe, ¿sabes? Bueno, unas palabras que me gustó mucho incluso de unas psicólogas cristianas que yo vi y conocí en unos videos, mencionaban que no puedo saber cuál es el error si no conozco la verdad. Bien, así lo mencionó. Bien. No puedo conocer yo el error si no sé la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén.
Y Dios es el que nos da el discernimiento, esa es la palabra. El discernimiento de poder conocer qué es bueno y qué es malo, qué es lo que me conviene y qué es lo que no, qué es lo que debo aprender y aplicar y qué es lo que debo simplemente aprender y desechar porque no es lo correcto. Entonces, lo que debemos de saber perfectamente es que debemos estar firmemente en la palabra. Amén. Simplemente, o sea, estar constantemente escudriñándola. Y otra cosa importante, saber qué palabra aplicar para poder contradecir, o mejor dicho, poder no irnos, porque la psicología es palabras muy bonitas, incluso algunas hasta demasiado hermosas y hasta convincentes podrían llegar a ser, por su estudio y su conocimiento, pero nosotros debemos estar muy fieles a la palabra, leerla constantemente, escudriñarla, y poder entender esta es la palabra correcta y no lo que me están enseñando. Exactamente. Entonces pienso que eso es lo más importante, conocer la verdad, y de esa manera conoceremos cuál es el error y seguir adelante, porque al igual que cualquier estudio, todos vamos a tener trabas, pero solo la palabra es la que permanece siempre. Así es, y pues ya para ir cerrando, ¿verdad? Quisiera compartir primero que nada que estudiar cualquier licenciatura, cualquier carrera, cualquier doctorado, cualquier cosa, taller, manualidad, lo que sea, psicología, o sea, no tiene nada de malo estudiar siempre y cuando estés consciente de que, para empezar, en el mundo, el conocimiento del mundo nunca va a reconocer a Dios. Y como decían, en la psicología es lo primordial, que casi siempre que es psicólogo, pues Dios, tal vez no están juntos, ¿verdad? Pero como dice Aaron, hay que aprender a diluir ese conocimiento y agarrar lo bueno, como decía el hermano Pablo, ¿verdad? Y ya para ir cerrando ahora sí, ya bien, en la misma palabra nos dice que la mente es importante, porque dice que el pensamiento que persevera en Cristo es la persona que tiene paz, es la persona que tiene descanso. Y así como Aaron decía que es el estudio del alma, es el estudio de las intenciones de tu corazón, es el estudio de la intención de tu mente, de cómo surge como dice, las acciones que quieres hacer. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces creo que la rama de la psicología puede funcionar y puede ayudar a las iglesias. De repente que hay un hermano, por ejemplo, que está pasando por depresión o por ansiedad, que sabemos que al final la respuesta es Dios y es Cristo, pero tenemos a personas, por ejemplo, como Aarón, que sabe cómo relacionarse con personas, cómo entrar a una conversación y están estudiadas para atenderlas, ¿verdad? Redirigirlas al camino correcto, que en este caso es, pues, Cristo, ¿verdad? Y pues ya para ir cerrando, me gustaría hacerte esta pregunta de ya para finalizar, Aaron, ¿qué opina la psicología, sin pocas palabras, sobre los cristianos, sobre la fe cristiana? ¿Qué opinas sobre nosotros? Que somos inestables psicológicamente. Okay. Eso es lo que opina la psicología sobre el cristianismo, y más que todos los creyentes en general lo menciona, porque para ellos no ven muchas especificaciones. Hay estudios que han estudiado incluso de los protestantes y judíos y han visto las diferencias y cómo las culturas también afectan un poco en la persona y en su pensamiento. Yo he investigado un poco y me ha gustado, pero sí, inestable psicológicamente, así es como nos consideran. Nada bonito. ¿Cómo nos consideras? Sí. Bueno, pues ya saben, hermanos, que pues para los psicólogos o para la ciencia somos inestables, ¿verdad? Algo que quieres decir, Ari, te vi con ganas. Sea inestable para el mundo, pero estable en Cristo. ¡Amén! Es lo que iba a decir, pero lo dijiste mucho mejor, Ari, entonces yo no voy a decir nada más. Exactamente, mientras el mundo nos considere inestables, es algo que nosotros debemos saber. Nosotros no somos perfectos por estar en una iglesia, nosotros no somos perfectos porque no pequemos, sino que al contrario, a pesar de nuestra imperfección y de nuestra inestabilidad, debemos aferrarnos al brazo de Cristo, al brazo de Dios, que jamás será cortado y que estará ahí para sustentarnos. Aarón, gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras, un mensaje final que quieras decir, que digas, quiero terminar con esto, no sé? ¿Algún comercial? Sí, un comercial, no sé. No, simplemente que todas las personas escuchen la palabra de Dios. Obviamente ese es el primer mensaje de lo que ustedes quieren impartir aquí. Amén. Y pues en cuanto a la gente que quisiera estudiar, uno puede estudiar la que uno desee y simplemente pues que aprendan bien la palabra de Dios, que sean unos cristianos firmes, y que no se dejen guiar bajo ninguna corriente ni ningún tipo de pensamientos que existen en este mundo, porque pues estamos aquí para tratar de ayudar a los que están perdidos, ¿verdad? Y no queremos perdernos nosotros tampoco, ¿verdad? No más de 10. Ok, ¿hay algún comentario final ya para cerrar? Pues nada más que lean su palabra, o sea, la palabra de Dios, no su palabra. Conozcan bien la espada,
la Biblia es un arma. Así es. Conozca su arma, cómo funciona el arma. El arma. El arma. Entonces, No la carne. conozca bien el contexto, infórmese bien, no Tergiverse. no tergiverse, no recite cualquier versículo sin Bien. conocer el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice que hay una parte en una epístola que dice que la mujer no se levante a hablar en la, sí, en la en la congregación. iglesia, entonces mucha gente lo ha agarrado, ha tergiversado y dice, La la mujer mujer no puede predicar. Sí. No, pues es que es El contexto distinto, histórico, ¿verdad? exactamente. Entonces, nada más. Ok, bueno, hermanos, pues ya estamos terminando. Solo quiero, para empezar, si se me había olvidado, darle las gracias a Jaimito que nos regaló estos bonitos micrófonos. Aquí, si ve aquí pimpeado el estudio con los micrófonos al área y a mí, pues porque el hermano Jaimito allá nos regaló algo. Así que Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Y pues nos vemos, denle like al video, compártalo, síganos en nuestras redes, ya nos conocen. @Barak, @ar_Vas. Ahora no tienes Instagram o algo que quieras. Síganme. No, soy muy ermitaño. Sigan mejor a Cristo, hermano. Sí, sí. Ah, Yo los apoyo a todos ustedes. Si yo quisiera, después abriría a lo mejor. Ya está, hermano. Esperemos que se repita y que nos vuelvas a acompañar para hablar de más temas controversiales como el psicoanálisis. Ya ves, es Sigmund Freud que estaba medio curioso, ¿verdad? Pillino ese. ¿No es cierto, bueno, hermanos? Sí, también el Pablo, todo el rollo. Así que, pues, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Les ha hablado Jaciel Aguayo y pues nos vamos, ¿no? Con este bonito rap que dice... Aarón nos visita. El psicólogo. Psicólogo.